Bueno, entonces estamos en la serie de prédicas, sígueme, ¿sí? Obedéceme, camina conmigo. Y el pastor Juan Manuel la semana pasada nos predicó, ser gestor de vida. Y él nos estaba hablando que ser un gestor de vida es hacer parte del equipo de Dios. Nos está hablando también que es tener un plan de cómo gestamos de acuerdo a Dios, ¿sí? Y nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una visión, tenemos que hacer un plan y que ese plan debemos llevarlo a cabo, ¿sí? Ejecutar ese plan. Y nos dice que debemos evaluar ese plan para corregir lo que no está bien. Eso nos está hablando de un gestor de Dios. Y también hoy el mensaje es: sé un mayordomo fiel. ¿Qué tan fiel somos? Bueno, sí. Entonces les pido que me acompañen al editorial. Y dice el mayordomo fiel. Dijo también el mayordomo infiel, perdón. Sí, es fidelidad total. El mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya no sé, listo, ya sé qué haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éste falte, os reciba en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es de vosotros? Entonces mira lo que nos está diciendo. Jesús estaba hablando de esta parábola a sus discípulos. Y estaba hablando de este mayordomo. El mayordomo estaba administrándole todo a este señor, le dio a cargo todo, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? Fue deshonesto, le robaba. Entonces Jesús estaba haciendo esa comparación, esa diferencia, que los hombres están gobernando, administrando de la forma que les parece más cómodo. Pero él dice: ustedes que ya son hijos de luz, gobiernen de la forma sabia, no gobiernen de una forma deshonesta, no roben. Porque mira que decía el mayordomo infiel, que sí que le daba vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza ser deshonesto y robar, ¿cierto? Entonces estamos mirando que si somos fieles en lo poco, Él nos promueve y nos lleva a mucho. Entonces, miramos qué es un mayordomo. ¿Qué significa mayordomo? Y dice que mayordomía viene del griego oikonomos. Oikos, que significa casa. Nomos, ley. Y esto significa una persona que gobierna una casa. Ser un mayordomo fiel
es vivir dentro de los parámetros del reino de Dios, ese reino de Dios que Él exige. El hombre es administrador y Dios es el dueño, ¿sí? Entonces miramos que Dios es el dueño de todo. Está diciendo que es el administrador nosotros. Y como esos administradores de Dios, ¿qué debemos hacer? Rendir cuentas, pero de una buena manera. Y ahí, ¿cuáles son las características de un mayordomo fiel? La primera característica es, reconoce que todo lo que tiene pertenece al Señor. Un mayordomo fiel. Nosotros estamos aquí en la tierra como administradores, mayordomos de Dios, porque Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Dice Salmos 24:1, mío es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él la habitan. Entonces nosotros somos administradores de Dios, ¿cierto? Entonces debemos administrar de una manera correcta, de una manera como Él manda. Él nos está diciendo que somos esas personas aquí en la tierra quienes estamos a cargo de todo lo que Él tiene. Y si nosotros estamos aquí en la tierra a cargo de todo lo que Él tiene, debemos hacer de esta manera. Mira que Él le dio a cargo a Adán y a Eva el Edén, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Gobernó de una manera incorrecta, gobernó de una manera que no era. Y le entregó las llaves al enemigo y le tocó Jesús venir para rescatar eso. Entonces por esto yo pregunto hoy, ¿cómo estamos gobernando nosotros nuestra vida, la familia, el trabajo, el tiempo, los dones, los talentos, la finanza? ¿Cómo estamos gobernando? Y esto es lo que hoy vamos a mirar. ¿Cómo estamos gobernando nosotros nuestra familia? Estamos guiando nuestra familia. ¿La familia quién la guía? El hombre, ¿verdad? Porque el hombre es el sacerdote del hogar. ¿Y el hombre por quién se guía? Se guía por Dios, ¿sí? Si el hombre es guiado por Dios, va a dar familia sana. Si el hombre se guía por la corriente del mundo, son familias enfermas, ¿cierto? Entonces, miremos lo que dice la palabra en Génesis 1, 27, 28. Y Dios creó al hombre a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, administrenla. Entonces Él estaba diciendo, administrenla, administren lo que yo les he dado, administren la familia de la manera correcta, administrenla como yo se las he dado. Ahora, Dios no improvisa. Dios no puso aquí al varón y a la mujer a gobernar una familia, administrar una familia y ya, mira, administra la familia como tú quieras. Verás lo que sale de ahí. No, Él te dio, ¿cierto?, las herramientas para gobernar esa familia. ¿Y cuál es esa herramienta? La palabra. La palabra, es que de la palabra te guías cómo gobernar la familia, de la palabra te guías cómo ser un buen esposo y una buena esposa. Y miramos nosotros en Efesios 5, 25, que dice, esposos, amen a sus esposas así como yo amé a la iglesia. Y esposas, respeten a sus esposos. Entonces mira cómo va el hilo de gobernar una familia bien. ¿Y qué dice Él? Que a los hijos nosotros debemos enseñarlos en la palabra. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 7, Él está diciendo, enséñales, esto que yo te he enseñado a ti, enséñaselos a tus hijos. Enséñalos cuando estés en tu casa, cuando salgas, cuando estés en el camino, donde vayas. ¿Qué está diciendo? Enséñale en todo lugar, ejemplifica, seas un ejemplo en todo lugar. No vamos a ser ejemplo nosotros aquí en la iglesia. Llegamos a la iglesia y todo chévere, los chinitos contenticos, los peladitos contentos, el papá se porta chévere, le habla de una manera bonita y por fuera no. El pastor Juan tiene una anécdota de esa, ¿no? Que vino el papá con su hijo a la iglesia. Y entonces el hijo le decía, papi, quiero un dulce, y le daba el dulce, quiero esta otra cosa, quiero todo lo que le pedía se le daba. Entonces dijo, ay papi, ¿por qué no nos venimos a vivir a la iglesia? Es que aquí
aquí tú te portas bien conmigo. Entonces, no es esa la forma en que nosotros debemos gobernar nuestra casa, sino de una manera correcta, diferente. ¿Cómo guiamos nosotros a nuestros hijos? Dice Proverbios 22:6, enseña al niño fielmente por sus caminos, ¿cierto? Por los caminos de Dios. Y aun cuando ese niño sea grande, no se va a apartar del camino. Entonces, una familia es cimentada sobre la roca que es Cristo. Y esa roca es la que nosotros decimos que nosotros tenemos, tiene el hombre la conexión directa y la da a su familia. Muchas dificultades pueden venir. Acuérdense, dice que cuando cimentamos la familia sobre la roca pueden venir vientos, enfermedades, puede venir lo que sea, ¿cierto? Porque la verdad es que nosotros no estamos aquí en una burbuja, que no tenemos problemas, que no tenemos situaciones difíciles, sino que en el mundo hay aflicciones, Dios lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido el mundo. Entonces es lo que Él nos está diciendo. Si tú gobiernas tu familia sobre la roca, yo soy quien peleo por ti. Yo soy quien te ayuda a sacar victoriosa a esta familia. Entonces estamos mirando esto. Miramos también cómo estamos gobernando nosotros lo que nos da Dios, esos dones y esos talentos. Dios nos dio dones y talentos para ponerlos al servicio. Y dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él no cambia, Él te dio dones y talentos para que lo pongas al servicio y esos son los que tú debes rendir cuenta. Mira, con los dones y talentos, si tú tienes ese don de enseñanza, aquí tenemos iglesia infantil. ¿Estás preparado para enseñar de acuerdo a la palabra a los niños? Aquí necesitamos maestros. Si tienes el don de servir, facilitadores necesita personas para recibir a personas, para todo, para ayudar. Si tienes el don de las redes, de diseño, audiovisuales, está necesitando personas. O sea, hay lugar, hay donde poner tú al servicio los dones y talentos. Alabanza está necesitando quien toque esta batería. Alabanza está necesitando quien toca el piano, quien toca el bajo. Y está necesitando personas. Si tú de verdad estás preparado y quieres caminar de acuerdo como Dios te dice y quieres hacer las cosas de esa alabanza, la líder de alabanza es Diana. Se puede acercar a Diana qué hacer. Los líderes de iglesia infantil son Carlos Márquez y Sarel. Los líderes, el líder de facilitadores es Edgar Linares. Los líderes de consolidación es Janet y Darío. Están los grupos café. Los grupos café, mira, estamos en esta serie para nosotros mirar, checar cómo estamos con los grupos café en la oportunidad, porque allí se va a reforzar este tema que se está dando cada domingo. Entonces está Janet, puedes decirle a Janet cómo hacer para tú tener ese grupo café. Ahora, si tú no quieres dirigir el grupo café, abre la casa que la persona te la envían allá para dirigir ese grupo. Entonces no seamos como esos servidores que fueron el servidor inútil, que guardó ese talento y no lo puso al servicio. Y es cuando dice Dios que cuando Él guardó ese talento, el que tenía 5 multiplicó en 10, el que tenía 2 lo multiplicó en 4, ¿y a quién le dio Él? Al que tenía 10, porque Él dice que al que tiene se le da. Tú no puedes guardar tus dones y talentos. ¿Cómo estamos nosotros al servicio de Dios? ¿Estamos de verdad haciéndolo de esa manera correcta? Si este es un año de oportunidad para nosotros de verdad empezar a decir, bueno, voy a hacer un alto aquí y a empezar a cambiar en lo que no estoy haciendo de una forma correcta. El tiempo, a veces se dice que no tienes tiempo. No tengo tiempo. Y dice en la palabra, no actúes como necio. No actúes como necio, actúa como sabio. Seamos sabios para hacer las cosas, porque el tiempo lo hay.
Dios nos dio el tiempo y nosotros el tiempo debemos aparejarlo. Nunca tenemos tiempo para llegar temprano, no tenemos tiempo para venir a servir, no tenemos tiempo para la familia. Para la familia siempre el trabajo, a veces el trabajo nos absorbe, lo volvemos ídolo el trabajo, volvemos ídolo la pareja. Entonces nosotros debemos hacer ese alto y revisarnos. Ahora, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida con Cristo? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy administrando de la manera correcta como Él me ha dicho que administre mi vida? Que administre. Es que si tú administras tu vida bien, lo demás lo vas a administrar bien. Si caminas con Cristo, lo demás vas a administrarlo bien porque Él es el que te está guiando. Él es el que te está dando las pautas para cómo caminar, cómo guiar, cómo administrar la familia, cómo poner al servicio de Dios los dones y los talentos. Aparejar el tiempo con los tesoros. ¿Qué nos está diciendo? Dice, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces estamos hablando que en los tesoros nosotros a veces creemos que somos los dueños de todo. Yo estoy trabajando y a mí es que me pagan, yo soy quien voy y me desvelo allá y verdaderamente soy el que quemo pestaña y entonces yo ¿por qué voy a dar? Porque voy a hacer lo que no es. Ahora yo no soy más Dios, yo administro mi vida como a mí me dé la gana. Entonces eso es lo que hace que llevemos una vida vacía, eso es lo que hace que nosotros tengamos siempre estar patinando en un área. ¿Cuál es esa área donde estamos patinando? Hoy debemos revisarlo y mirar cuál es esa área donde estamos nosotros patinando, mirando que no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué es lo que no deja que avanzamos? No tenemos a Cristo en el corazón de la manera correcta. Queremos nosotros venir a apagar incendio con Cristo, pero yo me deleito con las cosas del mundo, lo mejor para mí. Entonces, revisarnos nosotros cómo es que está nuestra vida. Mirar que Dios es el dueño de todo. Dice el Señor en Primera de Crónicas 29, 11, 12. Dice, tuya es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza y el poder y en tus manos está el hacer grande y dar poder a todo. Entonces, ¿dónde es que está el poder para nosotros hacer las riquezas? En Él. En sus manos está el poder y la fuerza. ¿Quién es que nos da la fuerza para ir al trabajo, para tener un trabajo, para trabajar, para servir? Dios es el que nos da la fuerza. Él es el que está con nosotros y Él dice que le demos a Él lo de Él. Y lo está diciendo en Deuteronomio 8:18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre como en este día. Entonces está diciendo, si Él es el dueño de la riqueza, ¿qué pasa? ¿Por qué no das a Dios lo que es de Dios? Los diezmos, las ofrendas, estás ofrendando, estás diezmando. Sí, mira que todo debemos revisar muchas áreas, es que son muchas las áreas de nuestras vidas que podemos revisar, pero es mucho lo que Dios nos ha puesto a administrar en nuestras vidas. Entonces, mirar ahora en los tesoros, en la finanza, ¿cómo estás administrando la finanza? ¿Estás administrando la finanza de la manera correcta? Si hay deudas, si hay desorden. Sí se acuerdan que en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Las finanzas será que están de esa manera? Desordenada y vacía. Si las finanzas están de esa manera, desordenada y vacía, ¿qué debemos hacer? Acuérdense que nosotros siempre debemos ser personas responsables, personas de verdad recursivas y debemos hacer un plan, debemos hacer ¿qué? Organizar nuestras finanzas ¿cómo? Planeando cómo debemos tener esa finanza. Entonces yo hago ¿cómo es que es esto que vamos chequeando? Un checklist de cuáles son los pasivos y cuáles son los activos.
Estamos nosotros mirando si estamos gastando más de lo que tenemos, ¿sí? Y empezamos a hacer. Cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos da la sabiduría para administrar. Y Él dice en su palabra, pruébeme y verán si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y Él dice más, además, reprenderé al devorador de sus finanzas. Reprende al devorador de nuestras finanzas, de andar en deuda, de la mala administración, ¿sí? También nos está diciendo el Señor en su palabra que seamos nosotros esas personas que tenemos que estar avivando el fuego de Dios que hay en nosotros. Estamos avivando el fuego de Dios que hay en nuestras vidas. Dice, aviva. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaba desanimado? Le dijo, Timoteo, mira, tú has conocido la palabra y yo sé que tú eres un joven de Dios, un joven que está entregado a Dios, pero aviva el fuego de Dios que hay en ti. Tú aprendiste de tu mamá, tú aprendiste de tu abuela, y yo también te he enseñado. Aviva ese fuego. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, hoy es ese día que avivemos ese fuego del don del espíritu que hay en nosotros, porque es el momento en que nosotros estamos muy quietos, estamos siendo pasivos con Cristo. Y cuando nosotros estamos siendo pasivos con Cristo, por eso es que las cosas funcionan de la manera incorrecta. Y te digo que es este año en que nosotros podemos empezar a hacerlo. Mira que, no sé, Edgar nos predicó en enero. Recuerda que nos predicó de la misericordia, pero él al principio nos estaba diciendo que él hizo un sondeo con sus amigos para ver qué era lo que querían para este año 2024, qué era lo que querían cambiar. Y bueno, y muchos le dijeron que querían salir de deudas, que querían adelgazar, ir al gimnasio, que querían organizar la salud y muchas cosas. Pero les dijeron, no, pero todos los años es la misma cosa. Que este sea el año donde tú empiezas a corregir eso que no está bien. Dios es un Dios de oportunidades. Dios todos los días nos está dando la oportunidad de corregir lo que está mal. Dios nos ama, Él es fiel, como estábamos cantando. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Su misericordia es eterna, Él es fiel. Aunque nosotros le seamos infiel, Él está ahí. Él permanece. Él está esperando que nosotros lleguemos y hagamos esas correcciones. Él está ahí con nosotros. Entonces, no nos hagamos los de la oreja sorda, como dicen los mexicanos, de la oreja gacha. ¿Sí? Entonces, que seamos esas personas de verdad que estamos atentos a lo que Dios nos dice. Aquí te puse un recuento corto para quien administró íntegramente y con obediencia, José. José fue una persona, era el hijo de Jacob, el hijo amado, y los hermanos lo odiaban, ¿sí? Por los sueños que tuvo, que entonces posiblemente se iban a rendir ellos a los pies de José. ¿Qué más pasó ahí? José entonces fue vendido, llegó a Egipto, allá se lo vendieron a Potifar, el que dirigía la casa del faraón, y empezó José a gobernar, ¿cierto? Empezó José a servir y todo lo que hacía, lo hacía bien porque Dios estaba con él. ¿Qué lo puso Potifar? Lo puso de mayordomo de todo, a gobernar todo. Y empieza José a gobernar bien, pero viene la esposa y la embarra, porque viene a querer hacer cosas que sabíamos nosotros, así como viendo que José era una persona que vivía de la manera correcta y vivía de acuerdo a lo de Dios, no a lo del mundo. Entonces, le pide que esté con él. ¿Y José qué dice? No, él sale corriendo, se va. Lo meten a la cárcel y él no se pone en la cárcel ahí a pobretearse y a estar triste y a decir, pues la vieja esa fue que me metieron aquí porque Poti ese estaba bien, que yo le administraba bien y no fue capaz de defenderme, ¿sí? Entonces sí nos damos cuenta que él no hizo eso, él tuvo una buena actitud, él empezó a ayudar ahí en la cárcel al jefe de la cárcel. ¿Y qué hizo el jefe de la cárcel? Imaginan, lo pone a gobernar a él, a un preso a gobernar a otros presos, ¿sí?
a dirigir a otros presos. ¿Qué pasa? Sale de la cárcel por un sueño que le había revelado al copero del rey, al panadero del rey. Salieron siendo ciertos esos sueños. Pasa el tiempo, 2 años pasaron para que el faraón tuviera el sueño. Y entonces se acuerda el copero y dice, ay, en la cárcel hay una persona. Bueno, así fue, él le interpretó el sueño, qué era lo que iba a pasar, las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas largas, esto, y le interpreta el sueño y dice que debía gobernar de esa manera, porque eran 7 años de escasez, 7 años de abundancia, y entonces le va diciendo cómo debe gobernar, cómo debe hacer, buscar hombres sabios, buscar gobernadores para que almacenaran alimento en todo Egipto, para calmar esa hambre, ¿sí? ¿Y qué pasó con José? Lo pusieron de gobernador, le puso su anillo, lo vistió de ropa fina, le puso el mejor collar de oro, mejor dicho, lo puso al segundo mando que tenía Egipto. Y entonces nosotros nos damos cuenta aquí, si José pasó por tantas y no se quejó y siempre permaneció con Dios, ¿será que nosotros no podemos permanecer con Dios? ¿Será que nosotros no podemos corregir lo que está mal y enderezarlos? Mira que este sea ese año. Tenemos este versículo lema. ¿Qué dice este versículo lema? Filipenses 3, 13 y 14. Dice, una cosa hago, olvidar ciertamente lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Yo me olvido ya de todo esto. Me olvido de las situaciones difíciles que tenía, de los problemas que tenía. Me olvido de todo eso y camino con Dios. Camino con Él. Vivo de acuerdo como Él me dice en su palabra que yo debo hacer las cosas. Hay situaciones difíciles, sí. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que corregir. Es el momento. Es el momento para ver a Dios actuar en nuestras vidas, para ver a ese Dios grandioso. También nos está diciendo que debemos ser esas personas que asumimos responsabilidad, porque en la vida no estamos a veces asumiendo responsabilidad. En la vida con la familia no hacemos las cosas de acuerdo como Dios nos dice, y por eso vienen las discusiones, las peleas, la separación, y viene todo ese desorden, ¿sí? Dios es un Dios de orden. En la vida no ponemos al servicio de Dios los dones y talento, y entonces estamos ahí guardándonos todo esto. El tiempo no nos alcanza, pero como el tiempo no nos alcanza para eso, viene una crisis y es todo echarle la culpa a Dios en los tesoros y talentos de verdad. Cuando Jesús le dijo que le dieran al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es amarlo con toda alma, mente y corazón a Él y dar y pagar los impuestos, pagar todo lo que aquí en Colombia se tiene que pagar. Y cada vez son más impuestos, ¿no? Y cada vez va el pago de otras cosas y salen muchos pagos, pero hay que cumplir con eso, porque eso es la ley de aquí de nuestra nación y tenemos que hacerlo. Y cuando estamos hablando de que asume responsabilidades, miramos en 1 Corintios 4, 1, 2, que nos dice que todos nos consideremos servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y ahora bien, a los que reciben encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Entonces hemos recibido la mayordomía de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué se nos exige? Que seamos confiables a Él. Que cuando Él venga nos encuentre haciendo las cosas bien. Que cuando Él venga encuentre que nosotros estamos llevando nuestro hogar de la manera correcta, haciendo las cosas como debe ser. Otro punto dice, demandas de Dios para el mayordomo fiel. Fidelidad en todo. Él demanda que seamos fieles en todo. Dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la fidelidad de tu Señor, de mi siervo. Sí. Entonces, seas tú esa persona que Dios se alegra porque estás haciendo las cosas
de la manera correcta, porque estás caminando como Él dice en su palabra. Es que este es un manual que nos da para nosotros guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cuál es esa área de nuestra vida que no nos estamos guiando? De acuerdo a la palabra, enderezar. Que sea este año donde nosotros al finalizar el año veamos, oye, sí, yo hice un checklist de todas estas cosas y mira que no vas a corregir todas las áreas que están malas, empieza por una, porque eso es lo que pasa cuando estábamos diciendo que este año pago mis deudas, este año voy al gimnasio, voy a alimentarme mejor, voy al médico, pero ninguna se hace, empieza por una. Empieza, pero empezar a hacer esos cambios, que Dios está ahí. Él está ahí esperando para que nosotros hagamos estos cambios. Él está como cuando Él le dijo a Josué, Él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, sé esa persona que es la que va a pasar mi pueblo a esa tierra que yo le prometí a tus padres. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué tienes que hacer? Ser esforzado y valiente. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Que la ley que Moisés te enseñó no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Medita en ella de día y de noche, para que así actúe con éxito en todo lo que hagas. Todo lo que hagas te va a salir bien. Y tranquilo, no te preocupes. No te preocupes porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Él está diciendo. Tranquilo, aquí estamos. ¿Lo hemos administrado bien? Empieza a caminar, empieza a hacer la cosa correctamente. Porque no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a dejar solo haciendo eso. Yo estoy contigo ahí. Yo estoy contigo guiándote para que esto lo hagas de la manera correcta. Otro punto es dignos de confianza. ¿Sí encontramos personas dignas de confianza? Sí las hay. Sí las hay. Sí hay personas dignas de confianza. Y eso es lo que Dios quiere. Que todos seamos dignos de confianza, como lo está diciendo aquí. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo llama? Entonces, que seamos nosotras esas personas dignas de confianza para Dios, aquí en la tierra, que Él nos ha dado a administrar todo. Que no seamos esas personas ingratas, esas personas desobedientes, que no queremos hacer como Él quiere que hagamos, sino hacer la voluntad de nosotros. Acuérdense que nosotros vinimos aquí a la tierra a hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa es la que nos hace a nosotros caminar bien. En el tercer punto nos dice Jesucristo, el ejemplo perfecto de mayordomía. Jesucristo es el ejemplo perfecto de mayordomía. Jesús es nuestro modelo cuando de mayordomía se trata. Vino a esta tierra con el único propósito de servir y lograr la redención de la humanidad. Supo usar el tiempo, sus talentos y todos los recursos con que contábamos. También dio ejemplo de cómo depender del Padre y se mantuvo fiel a sus propósitos y mandatos. Y Él nos dice a nosotros, mira, porque ejemplo os he dado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Lo primero, miramos que para Jesús, Dios ocupaba el primer lugar. Es siempre darle el primer lugar a Dios. Démosle el primer lugar a Dios. Si no estamos dándole ese primer lugar a Dios, saca ese tiempo. Saca el tiempo porque sí lo vas a tener. Si tú organizas tu tiempo, vas a poder. Nos está diciendo aquí que desde niño se comprometía a orar de madrugada, a estar en la presencia de su Padre. Hasta cuando Él estaba ya casi para ir a la cruz, Él dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros hay momentos en que estamos en esa, ¿no? Uy, Dios mío, si es tu voluntad, que esto no pase. Si es tu voluntad, que esto otro, pero no, que no sea eso. Yo voy a hacer lo que tú dices que debo hacer. En el segundo nos dice, hacer la voluntad del Padre
era la mayor satisfacción de Jesús, porque Él vino a cumplir un plan que Dios tenía. Y Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es. Esa es la comida de Él. Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Si queremos vida eterna, como estábamos cantando. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero menguar para que tú crezcas. Yo quiero ser esa persona de ver la gloria tuya en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en todo, en todo. Jesús fue ejemplo de mayordomía en cumplir con todos sus deberes ciudadanos, como le estaba diciendo. Él fue ejemplo, él cumplió con todo. Por eso aquí era que le estaba diciendo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque a él lo estaban tentando ahí. Acuérdense que siempre era tentado por todas estas personas. Y Jesús dijo, bueno, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si César está pidiendo impuestos, cobrándolos, paguen. A Dios, ama a Dios. Ama a Dios con toda tu alma, mente y fuerza. Pero dale a Dios lo que es de Él. ¿Y qué le damos nosotros a Dios? De los recursos que Él nos da, nosotros le damos. ¿Sí? Si Él nos da un trabajo, nosotros le damos el 10% de eso que nos paga en ese trabajo, en la empresa donde nosotros estemos. Nosotros le damos a Dios, porque eso hace que prospere nuestra vida. Jesús practicó la economía responsable. Hay veces no somos responsables en la economía. Hay veces que no ahorramos. Estamos ahorrando, estamos haciendo ahorro, no acumulando, como el que acumuló todas sus riquezas y entonces después en la noche se murió. ¿Sí? Pero sí ahorrar, hacer ahorros, porque esto es lo que nos hace que nosotros tengamos situaciones difíciles y podamos echar mano de estos ahorros. ¿Qué otra cosa nos está diciendo Jesús? Que nosotros debemos ser buenos administradores donde quiera que estamos. Si tú vas a un paseo y si tú estás en un hotel, no vas a dejar la luz prendida si sales, el aire acondicionado, abres la llave y la dejas abierta. Mira, tú tienes que administrar bien donde quiera estás. Donde quiera que estás, cuidar los recursos. Si estás en tu casa, cumplir con los deberes de tu casa, ahorrar, no derrochar. Eso nos está diciendo la palabra de Dios y Jesús fue ese ejemplo perfecto para nosotros, para ser esos buenos administradores. El ejemplo nos ha dado. Entonces no podemos decir que nosotros no hemos sido guiados por nadie ni por nada. Él vino, se hizo hombre, se hizo carne y dijo, voy a guiar, voy a enseñarles, ¿sí? Y se esforzó desde el principio y finalizó. Por eso cuando aquí el pastor Juan Manuel habla que dice, cierren ciclos, porque Jesús cerró ciclos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos a nosotros que estábamos en tinieblas, a sacarnos a la luz. Dios es un Dios de luz. En Él no hay tiniebla alguna y nos pone en la luz a nosotros. Entonces, que seamos nosotros esas personas recursivas, que seamos esas personas que le damos el primer lugar a Dios, que hacemos la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y en Juan 17, 1-3 nos está diciendo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué hizo Jesús? Él predicó la palabra, Él llevó el mensaje, preparó a los apóstoles, Él cumplió la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces Él nos está diciendo, sé tú ese hacedor de la palabra, id y llevad la palabra a todo lugar. Sé esa persona fiel, cumple con la gran comisión que es la que estamos nosotros aquí en la tierra con Él. Llevar la palabra a todo lugar, a nuestra familia, a nuestros hijos, en el trabajo, en el lugar donde nosotros estemos,
Lleva la palabra de Dios. No te quedes con la palabra guardada. Lo que hemos aprendido, darlo a nosotros también. Seamos nosotros esas personas que somos agente de cambio. Porque si nosotros tenemos la medicina, que es la palabra de Dios, que es esa que da vida y vida eterna, entonces nosotros también podemos ayudar a otros para que tengan vida eterna y para que vean la vida de una manera diferente, para que corrijan la vana manera de vivir, para que sean esas personas sacadas que ya no están haciendo, no son ese viejo hombre, sino esa nueva persona, que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, con esto en mente, es reconocer, ¿estás siendo un administrador fiel de lo que Dios te dio a administrar? Hoy miras en tu corazón y revisas en tu casa, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso que no me deja avanzar? ¿Qué es lo que me tiene estancado? ¿Qué es lo que me tiene frío, que no me deja ni siquiera orar? Ni siquiera orar, me deja orar, no me deja orar, no me deja hacer un ayuno. ¿Qué es eso? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? Allí es que está todo. Entonces, mira dónde está el corazón. Si mi corazón está queriendo hacer la voluntad de Dios, está queriendo hacer lo que el mundo dice que haga. Es momento. Y esto es para que nosotros como iglesia de verdad revisemos y no estemos quieticos esperando, ya este va y predica, este otro hace, el otro hace también, pero yo no, yo me quedo. Yo solo soy asistente. Levántate y resplandece que la luz ha llegado. Y ese es Dios, ese es Jesús en tu corazón. Entonces, gracias Padre Precioso. Gracias Señor por este día hermoso que nos has dado. Hoy pongo en tus manos, Padre Precioso, esta palabra, Señor, que nos has traído. Eres tú, Padre amado, el que nos ayudas en las debilidades. ¿Cuáles son esas áreas, Padre Precioso, que no estamos administrando de la manera correcta? Pongo en tus manos, Señor, la congregación, las familias, los varones, las mujeres, nosotros como esas ayudas idóneas de la casa, para que seamos, Padre Precioso, administrando de esa manera que tú nos has puesto a administrar. Ayúdanos, Padre Precioso. Ayúdanos en esta serie, Padre Precioso, de prédicas para que seamos, Señor, haciendo ese acto y buscando, Señor, buscando corregir, buscando cambiar, buscando, Padre Precioso, ver a ese Dios grandioso, a ese Dios glorioso. Gracias, Padre Precioso. Gracias porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque tú, Padre Precioso, nos amas con ese amor eterno, porque tú lo que anhelas es que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos a menguar en esas áreas que no tenemos, Padre Precioso, el presente, a tu presencia, Padre Precioso. Que sea tu presencia en nosotros donde estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú el que nos trae salud, vida en abundancia, en el físico, en lo emocional, en lo espiritual y en lo financiero. Padre, gracias. Si tú nos has dado a administrar, ayúdanos a ser esos buenos administradores, esos buenos siervos y fieles, Padre Precioso, que hacemos la voluntad tuya. Señor, en tus manos entregamos, Padre Precioso, nuestras vidas, este tiempo, esta palabra. Redarguye en el corazón de nosotros, instrúyenos, enséñanos para ser esos buenos hombres, para llevar tu palabra a todo lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muchísimas gracias. Santo, poderoso, glorioso eres tu Rey. Amén.